Bienvenidos lectores y lectoras, y gente que no le gusta leer, al canal de Nico Reader. Aquí encontrarán análisis y recomendaciones de libros, cómics, películas, series y cualquier cosa que me guste y no me guste. Por si no lo sabían, el mundo literario de Star Wars es muy extenso. Tenemos a nuestra disposición una centena de libros, cómics y audiolibros para entretenernos e incursionar en esta galaxia muy lejana. Y como buen fan de Star Wars que soy, quiero estar al día lo más que se pueda con el canon actual. Así que he podido disfrutar de muchas lecturas estupendas de la saga y quiero que ustedes también puedan disfrutarlas. Es por eso que hablaré de mis libros favoritos. Pero aclaro, este video no es un top. No debí empezar con esa frase, puede que Dross me cobre derechos de autor. Bueno, retomo la idea. Esta es una lista sin un orden específico. No está organizada del que menos me gusta al que más me gusta. Hay libros que me gustan por igual y francamente es bastante difícil decidirme por el que más me gusta, por lo menos entre los libros de Star Wars. Así que solo será una lista. Ojalá les guste. Ah, y ojo, aún me quedan muchos libros que leer de Star Wars. Por eso esta es la parte 1. Este año planeo leer mucho de la saga, tanto del canon como de Legends. Y como saben, siempre están lanzando nuevos libros que también quiero leer. Así que este formato puede que continúe en el futuro. Pero por ahora, esta es la lista actual hasta la mitad del año 2025. Ah, es importante aclarar que no todo lo que verán aquí es canon. Pero no me refiero a esa creencia errónea de algunos cuando dicen que nada relacionado a los libros o cómics son canon, a diferencia de las películas o series, y que por eso ciertos payasos como Filoni pueden alterar las historias creadas con anterioridad. No, me refiero a que ciertos libros son parte de la continuidad de historias anterior a la compra de Lucasfilm por parte de Disney, o sea que son parte de lo que ahora conocemos como Legends. Así que mencionaré qué libro es parte del canon y cuál es Legend. Aclarado esto, empecemos con el video. La venganza de los Sith, por Matthew Stover. Era un poco predecible iniciar con este video, lo sé. Después de todo, he dedicado gran parte del contenido del canal al aniversario del episodio 3, La venganza de los Sith, y también a su contenido. Hace tiempo hice un video reseña sobre este increíble libro, y fue el primer video que subí a este canal, y creo que me quedó bastante bueno. Por eso no daré tantos detalles sobre el libro, ya que el otro video cumple esa función. Pero aún así quería incluirlo en la lista porque se lo merece. Este libro es, en estricto rigor, parte de Legends, por ciertos sucesos mencionados que no forman parte del canon. Pero aún así, al ser una adaptación del episodio 3, puede formar parte del canon si omites estos momentos. La historia es ideal para cualquier fanático de Star Wars, en especial aquellos fanáticos de las precuelas. No necesito decir por qué esta historia es tan espectacular, pero sí hay que mencionar por qué vale la pena leerlo en lugar de ver la película. El libro da mucha información extra que la película tuvo que dejar de lado por temas de tiempo, así como momentos mucho mejor desarrollados que tienen un desenlace lógico que llegan a ser épicos, como los duelos entre Anakin y Dooku y Windu contra Palpatine. También nos da un excelente vistazo a la mente y los pensamientos de los protagonistas, en especial Anakin. Incluso mejora muchas de las escenas de la película cambiando algunos sucesos. Luego de esto, querrás que la escena en cuestión haya sido igual que en el libro, en lugar de como fue en la película. Es el libro ideal para cualquier fanático que quiera empezar a leer sobre la saga. Por eso y por otras razones que ya mencioné en el video pasado, es uno de mis libros favoritos. Dark Plagueis, de James Luceno. Legends. Si han escuchado la tragedia de Dark Plagueis el Sabio, entonces puede que esta historia te interese. La frase mítica que Palpatine le dice a Anakin Skywalker durante la venganza de los Sith dejó un gran misterio sobre este peculiar personaje, y aquí conoceremos su historia. Este libro, como mencioné, es parte de la continuidad de Legends, o sea, no canon. Sin embargo, su historia encaja de forma casi perfecta en el canon actual, así que podrían canonizarlo sin problemas en el futuro. Y al igual que ocurre con el libro de la venganza de los Sith, también hice un video reseña de esta historia que también invito a que lo vean. Volviendo al tema, el libro es una maravilla. Es una historia muy completa de la vida del Sith, mucho antes de los sucesos de la amenaza fantasma. Conoceremos la vida de Plagueis como aprendiz,
como el único Lord Sith de la galaxia y también como maestro del malvado Darth Sidious. Claro que no es un libro típico de una temática simple. Plagueis era un científico y como tal estaba dedicado a estudiar las midichlorias para poder perpetuar su vida eternamente. Por eso el libro tiene toques muy políticos, científicos y de psicología. James Luceno creó uno de los mejores libros de Legends y también del canon. Es una historia muy profunda sobre la realidad de los Sith, su forma de ver las cosas y cuáles eran sus motivaciones. También explica muy bien el desarrollo de este increíble plan para derrotar a los Jedi, que posteriormente sabemos tuvo éxito. Veremos todas las manipulaciones políticas y otras cosas bastante turbias que Plagueis realizó para completar sus objetivos. Y gracias a eso, tenemos una historia muy completa que conecta perfectamente con el episodio 1, La amenaza fantasma. Si pueden, lean este libro. Es uno de los más queridos por los fans de Legends y también de los del canon. Estrellas perdidas de Claudia Gray. Canon. Sí, aquí hay otro libro que ya reseñé en su momento y que también invito a que vean cuando puedan. Pero para resumir, les cuento que esta es una de las mejores historias de amor de la saga. Es como una especie de Romeo y Julieta, una historia romántica con tintes trágicos entre una imperial y un rebelde en los tiempos de la trilogía original. Este es un libro ideal para comenzar a leer el canon actual, ya que te da excelentes detalles sobre la situación de la galaxia durante estos tiempos y también va un paso más allá contando qué sucedió luego del final del Retorno del Jedi. Y al desarrollarse en la época de la Guerra Civil Galáctica, los personajes vivirán los momentos importantes de cada una de estas tres películas. O sea, veremos la destrucción de la Estrella de la Muerte, la batalla de Hoth, la batalla de Endor y la batalla de Jakku, todo desde la perspectiva de nuestros protagonistas, cada uno en sus respectivos bandos. Como estos personajes son secundarios en la historia general de Star Wars, veremos todo desde la perspectiva de los soldados rebeldes o los oficiales imperiales. Y esto es lo genial de la historia, saber cómo vivían estos personajes, qué pensaban de las figuras importantes de la guerra como Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y el mismísimo Darth Vader, y cuál era su lucha. Es muy interesante conocer todo esto. Casi nos sentimos como espectadores de la historia. De hecho, es muy interesante ver cómo de cierta forma los personajes originales que ya mencioné forman parte de la vida de ellos de cierta forma como figuras idealizadas, pero que al mismo tiempo pueden conectar con todos ellos, sean del bando de los rebeldes o imperiales. Y a esto súmenle la excelente historia personal de nuestros protagonistas, Sienna y Thrawn, la cual según mi opinión es una de las mejores del canon actual. Sí, ya lo dije, pero lo repito de nuevo. Por eso siempre destaco el increíble trabajo de la autora Claudia Gray por desarrollar de forma impecable esta trama. Así que recomiendo mucho que le den una oportunidad a esta increíble historia. No se arrepentirán, créanme. Aunque puede que queden con ganas de más al final. La luz de los Jedi por Charles Soule. Canon. ¿Por dónde empiezo con esta maravilla? Pues empecemos con que este libro es el inicio de una de las mejores sagas del actual canon. La Luz de los Jedi es el inicio o la introducción a la era de la Alta República, una historia que ocurre alrededor de 200 años antes de la saga Skywalker. Esta era lleva este nombre debido a que la galaxia, o más bien la República, estaban en su apogeo. Los planetas estaban más unidos que nunca. La gente se sentía parte de un gobierno que realmente se interesaba en ellos. Por eso esta época también se conoce como la era de la expansión o la exploración, donde la República buscaba llegar a los lugares más apartados de la galaxia con el fin de ofrecerles ayuda y seguridad. Y obviamente quienes más prosperaron fueron los Jedi, quienes eran vistos como representantes de la paz y la justicia, quienes también trabajaban lado a lado con la República. Eran muy queridos, respetados y hasta venerados por algunos. Estos Jedi realmente estaban conectados con la fuerza y el lado luminoso, muy diferente a los Jedi de las precuelas. Se preocupaban por llegar a todos los rincones de la galaxia con el fin de ofrecer ayuda. Al ser una época totalmente nueva y desconocida, tendremos muchos nuevos personajes con una gran historia.
Obviamente entre los protagonistas siempre habrá uno o dos Jedi y uno que otro personaje de otra agrupación para variar. Pero algo por lo que destaca la historia, además de las increíbles historias y personajes que nos regalan los Jedi, son sus villanos. Que no son los Sith ni nada parecido. Recuerden que en estos tiempos los Sith se mantenían oculto con el fin de realizar su plan maestro y destruir a los Jedi, por lo que el papel de villanos recae en un nuevo y peligroso grupo llamado los Nihil. Ellos son algo así como vikingos espaciales, quienes atacan y roban a quienes se cruzan en su camino. Sí que no parecen una gran amenaza, pero créanme, lo son. Su líder Marchion Ro es uno de los peores villanos que he visto en el canon, en el buen sentido obviamente, capaz de vencer no una ni dos, sino múltiples veces a los Jedi y a la República, y sin siquiera ser un usuario de la fuerza. Bueno, no diré más para no arruinarles el libro, porque próximamente planeo hacer una reseña y hablar largo y tendido sobre esta increíble historia. Así que nuevamente les pido que le den una oportunidad a esta increíble era. No dejen que cierta serie mediocre les dé una mala imagen de la Alta República, ya que The Acolyte ocurre como 100 años después de los sucesos de estos libros. Así que en mi opinión, ya no era la Alta República como tal, sin mencionar que no representa para nada lo que los libros intentaron desarrollar, así que repito, lean la Alta República, quedarán maravillados con todo lo que tiene que ofrecer. Estrella Caída de Claudia Gray. Canon. Aquí tenemos otro libro de la gran Claudia Gray y también de la Alta República. Este libro es el que cierra la historia principal de la primera fase. Sí, la saga está dividida por fases. Pronto les explicaré cómo se desarrolla cada una, y al igual que ocurre con la trilogía de la saga de las películas, la Alta República tiene sus historias más importantes en 3 libros principales que conforman esta trilogía. Obviamente hay muchos más libros y cómics que complementan esta historia, aportando una trama genial y muchos personajes interesantes, pero estos libros principales son los más importantes, y Estrella Caída es la culminación de esta fase. Según mi opinión, este libro es algo así como la venganza de los Sith de esta trilogía. Es una historia trágica, emotiva y muy oscura. Este libro demuestra el impacto emocional que te puede causar una historia bien hecha. Aquí todas las otras historias de esta fase se conectan para darle una culminación digna de lo mejor de Star Wars. Durante toda la fase 1 nos introducirán a muchos personajes y casi todos se ganarán nuestro cariño. Y lamentablemente muchos encontrarán su final en este libro. Por eso la historia pega tan fuerte. Eso y también por la cantidad de suspenso, drama y acción que ha caracterizado siempre Star Wars y que este libro también contiene. Por esa razón es de mis libros favoritos de esta era y del canon. Debo admitir que lloré un poco con el final, no esperaba tanta tragedia. Gracias a los sucesos de este libro es que comprendemos por qué los Jedi poco a poco perdieron el camino y empezaron a tomar decisiones más controvertidas en relación a su implicación en la política y la guerra. Así que todo esto se complementa bastante bien con las precuelas. Lamento mucho no dar detalles específicos de la historia, ni tampoco la trama, ni los personajes que están en el libro, pero es que créanme, si hablo cualquier cosa será un enorme spoiler. Incluso esta imagen principal es un spoiler en sí. Así que, bueno, lo siento, tenía que estar en la lista, pero no puedo hablar nada de él para no arruinarles la sorpresa. Obviamente para leer Estrella Caída hay que leer mínimo 2 o 3 libros antes, pero créanme que vale la pena. Terminarás la primera parte de esta saga con la misma sonrisa que tenías cuando viste La venganza de los Sith por primera vez. O sea, una sonrisa triste. Dooku Jedi Lost de Cavan Scott. Canon. Hay que aclarar primero que nada que este no es exactamente un libro, es un audiolibro, el cual adaptaron en un guión que posteriormente se publicó como libro. Por eso la estructura narrativa no es la misma que un libro convencional. O sea que toda la historia está desarrollada con diálogos de cada uno de los personajes y descripciones específicas del escenario o la situación en la que se encuentran. Sé que puede parecer engorroso al principio, pero créanme que una vez empiezas con la lectura te acostumbras. Y de hecho, esto te permite inmersionar mucho más en la historia. Pero bueno, vayamos a lo importante.
¿De qué trata el libro y por qué me gusta tanto? Pues como dice el título y como ven en la portada, el libro tiene de protagonista principal al gran personaje de Dooku. Aquí conoceremos su origen, sus inicios en la Orden Jedi, su carrera como caballero y maestro Jedi, y posteriormente también nos aclaran por qué abandonó la Orden Jedi y cuáles fueron las causas de su caída al lado oscuro. Esta historia te cuenta detalles muy interesantes de su vida, su relación con su maestro Yoda, con su amigo Saifo Díaz y con su hermana. También nos comparten un interesante punto de vista de su aprendiz Asajj Ventress, la cual aprende mucho de la vida de su maestro y gracias a eso nosotros aprendemos con ella. Este libro está muy bien desarrollado, tanto así que tu percepción del personaje cambia bastante luego de que terminas la lectura. Desarrollas un cariño por Dooku, incluso comprendes sus razones para abandonar a los Jedi. De cierta forma ocurre algo muy similar a la historia de Anakin. Hay como una rima visual, por así decirlo, algo muy típico en Star Wars. Por eso le tengo tanto cariño al libro. Es una historia que está estructurada de forma espectacular, como dije, relatando cada etapa de la vida de Dooku de forma impecable. Es una de las mejores historias del canon actual, que le da mucho contexto a su historia en las precuelas. De hecho, el libro da ciertos detalles sobre la profecía del elegido, relatando una parte de ella. Gracias a eso entendemos mejor el destino de Anakin y la galaxia. Esta es la historia que tanto necesitábamos quienes quedamos con ganas de más luego del poco tiempo en pantalla de Dooku. De hecho, es debido a este libro que odio tanto la serie Tales of the Jedi, porque no toma en cuenta nada del libro, el cual tiene una historia infinitamente superior, y no estoy exagerando. La serie crea muchas incongruencias y nos da una historia mediocre tirando estúpida. Sé que no me van a entender si no han leído el libro, pero créanme, es así. Aunque te guste mucho la serie, lo siento, esa es la realidad. Y no estoy siendo hater. Bueno, no tan hater. Pero bueno, este video no es para hablar mal de Saba Sofia. Para eso mejor hago otro video en algún momento. En resumen, si quieres saber más del excelente personaje que es el Conde Dooku, entonces debes leer este libro sí o sí. Cuando finalicé la lectura sentí una profunda pena, ya que es muy triste ver cómo un buen hombre, alguien muy noble, fue consumido por el lado oscuro, a pesar de que sus intenciones detrás de esto fueran nobles. Maestro y aprendiz, por Claudia Gray, Canon. Otro libro de la maestra Claudia Gray. Mejor acostúmbrense, ella es una excelente escritora. Y gracias a este increíble libro es que me volví un gran fanático de su trabajo en la saga. Esta es una historia que durante mucho tiempo estuve esperando. Una historia protagonizada por el legendario personaje Qui-Gon Jinn. Ocurre alrededor de 7 años antes de la amenaza fantasma y cuenta la historia de cómo Obi-Wan Kenobi, ya de adolescente, junto con su maestro Qui-Gon Jinn, desarrollaron esa relación cercana que vimos en las películas. La historia de ambos es muy interesante. Piensen que, según el libro, originalmente ambos no se llevaban bien, no conectaban. La situación era algo parecida a Obi-Wan y Anakin durante el episodio 2, pero a la inversa. Qui-Gon siempre se ha destacado por ser un Jedi poco ortodoxo que prefiere seguir los designios de la fuerza en lugar de acatar las órdenes de la Orden Jedi. Pero Obi-Wan es todo lo contrario, es alguien mucho más pragmático y apegado a las reglas. Si creían que Kenobi era algo estoico en las precuelas, pues esperen a verlo en su juventud. El punto clave de la historia es, como dije, Qui-Gon, a quien le ofrecen un puesto en el Consejo Jedi precisamente por tener un punto de vista poco usual, que según Yoda beneficiaría a la Orden. Obviamente este ofrecimiento es un gran honor, difícilmente alguien lo rechazaría. O si no, pregúntenle a Anakin. Pero el tema es que un Jedi normal no puede ser parte del Consejo y tener un Padawan, debido a la cantidad de responsabilidades detrás de esto. O sea que si Qui-Gon acepta este puesto en el Consejo Jedi, debe abandonar a Obi-Wan, por así decirlo, o sea, dejar de ser su maestro. Pero, antes de que esto ocurra, ambos Jedi son enviados a un misterioso planeta para resolver un problema político que obviamente solo los Jedi pueden mediar. Así que esta misión, tal vez la última misión de ambos, será el momento clave para decidir qué pasará con Qui-Gon Jinn y Obi-Wan.
Así que aquí es cuando la trama se centra mucho en la relación de ambos, cómo forjaron esos lazos tan estrechos y al mismo tiempo cómo se adaptaron el uno al otro a pesar de sus diferencias. También el libro da muchos detalles sobre la misteriosa profecía del elegido. Se nos revela otra parte de lo que dice, lo que complementa lo que ya vimos en el libro anterior, Dooku Jedi Lost. Por eso ambos libros se conectan entre sí, hasta el punto de ser parte de una saga no oficial, la cual también incluye otros libros, los cuales en su momento mencionaré. Y a su vez, la historia también aclara por qué Qui-Gon pudo encontrar a Anakin en Tatooine y por qué estaba tan seguro de que él era el elegido. Toda esta historia es intrigante, atrapante y muy emotiva. Es otro libro que me dejó llorando una vez lo terminé, y gracias a eso pude ver con otros ojos la amenaza fantasma y el triste final de Qui-Gon. Es un libro que todo fanático de las precuelas debe leer. Discípulo Oscuro, por Christie Golden. Canon. Es posible que hayas oído, leído o visto este libro antes, pero no por buenas razones probablemente. Pero si no es así, les explico lo siguiente. Esta historia originalmente era parte de una trama de la serie Clone Wars. Estaba planeado lanzarla en la séptima temporada original antes de la compra de Disney. Pero como muchos saben, durante estos tiempos Clone Wars fue cancelada, dejando muchas de sus historias inconclusas, entre las cuales se encuentra esta. Posteriormente esta trama fue rescatada en forma de libro como una forma de cerrar ciertos arcos de forma satisfactoria para los fanáticos. Ok, aclarado eso, ¿de qué trata la historia? Pues como dije, ocurre en los tiempos de la Guerra de los Clones, un poco antes de la venganza de los Sith, y tiene como protagonistas a la ex asesina Sith, Asajj Ventress, y al Jedi poco ortodoxo, Quinlan Vos. El camino de ambos se verá enlazado cuando la Orden Jedi toma la polémica y cuestionable decisión de matar al Conde Dooku luego de que éste cometiera un atentado atroz que ocasionó la muerte de muchas personas inocentes. Sé lo que están pensando, siempre fue el objetivo matarlo, pero no de forma fría y secreta. Le encomiendan esta misión a Quinlan Vos, pero por muy buen espía que sea, no puede simplemente ir y matar a Dooku por lo poderoso que es este Sith. Y aquí entra Ventress. Ella tiene experiencia tratando a Dooku y más aún, experiencia con el lado oscuro. Entonces juntos trazarán un plan para acabar con el Sith. Claro que en el camino desarrollarán una relación cercana que irá creciendo conforme avance el libro, hasta evolucionar en una bella historia de amor. Admito que en su momento la historia no me llamaba tanto la atención, en parte porque no soy fanático de ambos personajes y tampoco de Clone Wars específicamente. Debido a esto no tenía expectativas cuando compré el libro, pero me llevé la grata sorpresa de leer una de las mejores historias del canon. Esta es una trama trágica, con tintes oscuros, políticos y románticos. Conocemos mucho más de la vida de la implacable Ventress, pero fuera de su papel como villana que Clone Wars ya nos tenía muy acostumbrados. Ella es la protagonista de la historia, una historia brutal y digna de una película. Y obviamente el personaje de Quinlan Vos, que apenas tuvo 2 o 3 capítulos en Clone Wars, también destaca como un gran protagonista con un carisma único que realmente hace que te caiga bien al principio y que obviamente hace que se gane tu cariño, lo cual te deja bastante contento al saber que sí, spoiler, él sobrevive a la Orden 66. Pero me estoy desviando. Todo el libro está desarrollado de una forma excelente, tanto que llega a dar rabia que en su momento cancelaran Clone Wars, porque nos privaron de una increíble historia. Y sí, sé que muchos saben qué ocurrió con Ventress, que murió después de Clone Wars, y cómo volvió a la vida, según nos contó Tales of the Underworld, y que esa trama de cierta forma arruina un poco su sacrificio, cosa en la que estoy de acuerdo y todo eso. Pero al menos el libro sigue siendo relevante en el canon. Y por eso y mucho más, deben darle una oportunidad. En especial los fanáticos de Clone Wars, ya que la historia explica muchas cosas que quedaron en el aire en la trama de la séptima temporada. Sombra de los Sith, por Adam Christopher. Canon. Si eres de los que quedó algo decepcionado con la historia presentada en las secuelas,
o más bien quedaste con ganas de saber más sobre la historia de Luke Skywalker como maestro Jedi en su apogeo, entonces este libro es lo que estás buscando. La historia se desarrolla alrededor de 13 años antes del despertar de la fuerza, en una época en la que Luke Skywalker aún fungía como maestro en su nueva orden Jedi y Ben Solo aún no había caído al lado oscuro. El personaje de Luke constantemente tiene visiones sobre un oscuro planeta Sith, el mundo de Exegol, y gran parte de la historia trata sobre el Jedi tratando de encontrar este lugar y descubrir la gran amenaza que él cree que representa. Es un libro que comparte el protagonismo con otros 3 personajes importantes. Primero está el querido galán y personaje legendario Lando Calrissian, quien se une a Luke en su búsqueda. En este punto de la historia, Lando tenía una hija, la cual fue secuestrada por personas que no mencionaré para no spoilear. Y durante mucho tiempo él ha estado en su búsqueda. Y al parecer, la misión de Luke puede darle respuestas sobre el paradero de su hija. Este es uno de los puntos que me agrada mucho de la historia, ya que tiene un momento de compañerismo entre Lando y Luke, quienes apenas comparten pantalla juntos en la trilogía original, por lo que el libro se siente bastante fresco e irónicamente original. Es bueno ver que ambos sí son amigos cercanos, que se llevan tan bien hasta el punto de poder funcionar perfectamente en una misión tan importante como esta, incluso aunque hayan pasado bastantes años sin verse. El villano principal es Ochi de Beston, el enigmático asesino Sith. La verdad es un buen personaje que cumple con la misión que le dan en el libro. No es el mejor villano del mundo, pero como dije, cumple. Pero uno de los protagonistas, o más bien los protagonistas de quienes me encantó leer, son los padres de Rey. Sí, por eso este libro es tan espectacular. Aquí por fin nos cuenta quiénes eran ellos, cuál es su historia y cómo acabó su pequeña hija en Jakku. La historia de Datan, el padre, y Miramir, la madre, es una historia muy enternecedora y triste de leer. Al igual que ocurrió con muchos libros que ya mencioné anteriormente, luego de terminar el libro, verás las secuelas de otra forma. De hecho, ayuda mucho a darle este desarrollo tan necesario a la personaje de Rey que las películas no pudieron ofrecer. La historia del hijo de Palpatine es bastante triste. Su historia de origen es una tragedia, como nos tiene acostumbrado Star Wars. Pero el libro no destaca solo por eso, no. La razón principal por la que a mí me encanta la historia es porque mi personaje favorito, Luke Skywalker, por fin demuestra de lo que es capaz o de lo que era capaz en su apogeo. Veremos momentos que son dignos de las películas como La venganza de los Sith o El retorno del Jedi. O sea, tendremos una buena dosis de batallas con sables de luz y despliegues de poder de la fuerza. ¿Pero cómo es esto posible?, se preguntarán. ¿Significa que Luke logró llegar a Exegol? ¿Y quién era la hija de Lando? Pues no diré más para que ustedes puedan disfrutar de esta increíble lectura por sí mismos. Y porque aún tengo que hablar de los últimos 4 libros. La batalla de Jedha por George Mann. Canon. Aquí tenemos otro de los libros pertenecientes a la saga de la Alta República. Pero la diferencia con los otros 2 que ya mencioné es que esta historia se desarrolla más de 100 años antes, en la llamada fase 2 de esta era. ¿Qué demonios significa esto? Pues en su momento era un video explicando el orden de lectura por fases y los tiempos en los que ocurre cada una. Tranquilos. Por ahora solo deben saber que este libro es algo así como el episodio 2 de esta fase. No significa que la historia sea la misma, sino que la fase 2 es algo así como la precuela de la Alta República, y también está conformada por una trilogía principal de libros. Y la batalla de Jedha es el punto medio. Su narrativa es igual al libro Dooku Jedi Lost, o sea, estamos ante un audiolibro adaptado a guión que se lanzó como libro, así que ya saben cuál será su estilo de lectura. Pero ¿por qué este libro me gustó tanto siendo tan nuevo en la saga? Pues por el impacto emocional que tiene y el desarrollo que le da a la luna de Jedha. Sé que la mayoría sabe muy poco de este lugar, solo lo que nos dijeron en la increíble película Rogue One y algo más en los cómics de la línea Star Wars Volumen 2. Pero este libro habla mucho sobre la importancia de este planeta y el por qué se le consideraba un lugar santo.
no era solamente importante para los Jedi, no, este era un punto de reunión para cada religión de la fuerza. Aunque no lo crean, los Jedi y los Sith no eran los únicos grupos que sabían utilizar la fuerza. Habían muchas otras religiones que comprendían y estudiaban la fuerza a su modo. Un gran ejemplo son los Guardianes de los Whills, un grupo al que pertenecían los queridos Chirrut y Baze. Este libro permite expandir mucho más nuestra perspectiva sobre la fuerza en sí y todas las personas sensibles a ella. Luego de esto no pude evitar sentir mucha pena por el cruel destino que le esperaba a esta luna tan importante en la película Rogue One. De verdad, Jedha era un lugar increíble. Y en este libro también se transforma en el punto de una batalla brutal y cruel, como bien dice su título. Otra vez no quiero dar tantos detalles para que ustedes disfruten de la lectura, pero digamos que se explica por qué derribaron esta emblemática estatua del Guardián Jedi y cuál era su función en Jedha. ¡Spoiler! ¡Era una bóveda de objetos Sith! En fin, el libro es uno de los mejores de la Alta República y eso es bastante decir considerando la gran cantidad de historias excelentes. Los personajes, los villanos y sus historias te hacen imposible soltar el libro. En este punto quiero que me borren la memoria para poder disfrutarlo como la primera vez. Cataclismo por Lydia Kann. Canon. Sí, otro de la Alta República. Lo siento, pero adoro esta saga. Tiene demasiadas buenas historias. No saben las ganas que tengo de hablar mucho más de todo esto, pero todo a su tiempo. Bueno, este libro es el tercero en importancia de la fase 2. Es una historia que conecta casi todos los libros y cómics de esta fase en una épica y decisiva batalla en contra de los villanos de esta época. La verdad, el libro me encantó, obviamente, pero casi no ocurre, o sea, casi no es así. La historia tarda algo en despegar, se da su tiempo, y esto es debido a la gran cantidad de tramas que tiene que incluir, pero me agradó mucho ver que lo hace de forma espectacular. Todo lo que ocurrió en el libro anterior que ya mencioné, la batalla de Jedha, culmina aquí, incluyendo la historia de muchos personajes importantes, y al igual que ocurrió con el otro libro de esta era, Estrella Caída, aquí muchos protagonistas perderán la vida debido a los brutales acontecimientos de esta historia. Y sí, incluyendo a muchos Jedi. En este punto, la Alta República demuestra por qué es una gran historia que cada fan debe tener en consideración. Es debido a su impecable narrativa. Se nota que desde la fase 1 todo está perfectamente planeado. Algunos misterios, algunas interrogantes que fueron introducidas en la fase 1, como también en esta fase 2, de cierta forma culminan o se responden aquí, en este glorioso relato. Al ser un libro tan importante y con tantas historias que contar, no puedo dar mucho detalle otra vez, ni siquiera la sinopsis, otra vez. Aunque sé que si no has leído nada de la Alta República, probablemente no entenderás nada de todas formas, y esto puede que sea necesario. Pero insisto, no quiero arruinar la experiencia. O tal vez sí, cuando haga una reseña de este libro, bueno, quién sabe. Aunque ojo, este libro no cierra totalmente esta fase. Aún hay otro. Otro del que no puedo hablar hasta que lo termine de leer, al tiempo de hecho este video. Así que atentos a la probable parte 2 de este video. Puede que se encuentre en esta lista. Leia, princesa de Alderaan, por Claudia Gray. Canon. Ah, un libro de Claudia Gray. Qué interesante y extraño que llegue a esta lista, ¿quién lo diría? Sí, no voy a decirles lo excelente autora que es esta mujer, otra vez. Pero aquí hay otra cosa que Claudia hace estupendamente. Y eso es contar la historia de la princesa Leia. Aunque solamente ha escrito 2 libros de la princesa, en cada uno demostró lo bien que la conoce, pues este libro es mi favorito del personaje. La trama está ambientada durante la adolescencia de Leia, cuando tenía alrededor de 16 años. Veremos su vida en Alderaan como la heredera al trono y las responsabilidades que esto conllevaba. Pero ojo, su historia no abarca solo su vida monárquica.
Este es el origen de la Leia rebelde como la conocemos. La historia nos cuenta cómo fue que la princesa se unió a la rebelión y empezó a comprender la importancia de esta lucha. En las películas puede que diéramos por hecho que ella fue parte de la rebelión desde siempre, tomando en cuenta que su padre fue uno de sus fundadores. Pero la cosa no es tan simple. Pensemos un momento. ¿De verdad creen que Bail Organa aceptaría voluntariamente que su hija, la persona a quien más ama en el mundo y que juró proteger, se una a esta peligrosa cruzada por la libertad, sabiendo los riesgos que esto conlleva? Pues aquí es cuando entendemos cómo es que Leia se volvió parte de la Alianza y cómo inició su inquebrantable lucha contra el Imperio. Al ser Leia la única protagonista, de este libro, podremos disfrutar mucho de la personaje como nunca la hemos visto antes. Ella aún es una adolescente con bastante inexperiencia en ciertos aspectos relacionados a la política y a la diplomacia, áreas que ella prácticamente domina en la trilogía original y las historias posteriores, pues ser testigos de su crecimiento personal y toda su vida previa a las películas nos permite quererla aún más. En lo personal siempre me ha encantado leer sobre la vida de los Skywalkers, y al ser Leia una pieza vital en la saga, al igual que su hermano Luke, me veía en la obligación de leer esto sí o sí. Además, me encanta la personaje. Y como dije, este libro también me encantó. Tiene mucho para ofrecer. Explica detalles de la historia de la saga que revelan bastantes misterios no resueltos en las películas pasadas. Por ejemplo, ¿alguna vez alguien descubrió que Leia era hija de Padme? ¿Cómo fue que Leia supo que sus padres eran líderes rebeldes? ¿Cuál fue su origen en el Senado o el origen de su carrera en el Senado? Y muy importante, ¿cuándo fue que Leia empezó a usar la fuerza sin saberlo? Pues este libro responde eso y mucho más. Skywalker, una familia en guerra, por Kristin Baver. Por fin la última recomendación. Y como tal tenía que dejar uno de los mejores libros de mi biblioteca. Sin embargo, este libro no es como todos los demás. No es una novela que cuenta una historia única en una era específica con un personaje específico. No. Este libro es una biografía que narra toda la historia de los Skywalker desde Shmi hasta el joven Ben Solo. Es un libro espectacular. Pero, ¿qué es lo que lo hace tan especial si literalmente nos está contando la historia que ya conocemos y que algunos hemos visto más de 1000 veces en las películas? Pues este libro recopila y analiza totalmente todo lo existente en el canon de la saga sobre los Skywalker, por lo menos hasta el año 2021 en el que se publicó el libro. O sea, por ejemplo, veremos la vida completa de Anakin pasando por el episodio 1, tomando en cuenta ciertas historias de los cómics, llegando al episodio 2 relatando su camino del héroe en Clone Wars y continuando con su caída al lado oscuro. Y sí, por si se lo preguntan, el libro se desarrolla en orden cronológico, por lo que podremos analizar la vida de los personajes de acuerdo a su aparición en la saga en base a la línea de tiempo. Pero obviamente no solo analiza a los Skywalker, también se da su tiempo para analizar la vida de personajes muy importantes en la vida de los Skywalker, como Padme Amidala, Obi-Wan Kenobi, Han Solo y Rey Skywalker. Esta biografía está hecha para abarcar lo más posible la historia de la saga, y gracias al gran detalle que la autora pone al describir los personajes, podremos ver otro punto de vista en la vida de cada uno. De hecho, es posible que nuestra perspectiva de las películas e incluso de las series cambie después de esto. Por eso también este libro es muy adulto, con análisis lógicos e inteligentes. Me agradó bastante que la autora no se quedara solo con la información que nos dan las películas. Ella trató de recopilar toda la información canónica posible para que su libro fuera lo más completo que se pueda. Eso simplemente me encanta. De por sí la historia de los Skywalker es espectacular, pero nunca la había visto desde el punto de vista de un espectador con temáticas de historiador. Se siente como si un periodista del mundo de Star Wars se hubiera dedicado a recopilar toda la información existente, con el fin de explicar con detalle estos 80 años de historia y mucho más.
Y con eso finalizamos la parte 1. Fue muy difícil hablar relativamente poco de estos libros porque muchos dan suficiente material para hacer varios videos de por lo menos 1 hora. Si quieren que hable de forma mucho más detallada de alguno de estos libros, al estilo de mis reseñas, no duden en pedirle a los comentarios. De todas formas tengo pensado hacer reseñas de alguno, pero si varios piden alguno en específico, sabré con cuál iniciar. Y con eso finalizamos por ahora. Les agradezco por ver este video hasta el final. Y si te gustó, por favor no olvides darle like, comentar tu opinión del video y suscribirte si no lo has hecho. Me ayudaría mucho. Se despide Nico Reader y recuerden, Star Wars es como poesía. Rima.